Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto saludar a todas las personas que como cada martes se suman a este espacio, al seminario permanente que tenemos sobre temas de comunicación, innovación, inteligencia artificial, aquí en el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda desde nuestro campus norte y hoy nos encontramos con un tema que seguramente va a llamar la atención de chicos y grandes, como decían allá en la televisión en el pasado, mi queridísimo doctor Alejandro López Novelo. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, querido Jorge. Pues sí, ¿no? Me parece que hoy será de esos días para la reflexión, para los chicos, los grandes, los no tan grandes, ¿no? Los aficionados al anime, ¿no? Y entre tantas cosas, y hoy nuestra invitada nos trae no solamente uno, sino varios objetos culturales no identificados, ¿no? Que de los cuales nos llevará a la reflexión. Y me parece que, pues, nada más interesante en estos días que hablar de transmedia, anime, ¿no? Soft power, todas las implicaciones que tienen, pero bueno, les mandamos un saludo desde el sur y aquí andamos, querido Jorge. Sí es, mi queridísimo Alex, y seguramente muchos de los que nos estarán sintonizando, gente que está el día de hoy aquí acompañándonos tanto en la sesión de Zoom como en las redes sociodigitales, donde acostumbramos compartir precisamente todo lo que estamos haciendo desde el Human and Not Human Communication Lab. Vamos a platicar sobre este tema, como bien dices, Transmedia y Soft Power, ¿no? Cuando hablamos de productos transmediales, hablamos de generar precisamente estos universos de significación, generar un espacio multiplataforma multinarrativa, multilenguaje, que permitiera en su multimodalidad salir y ser distribuido y que se expanda esa narrativa por todos los espacios, creando precisamente una comunidad de significación, participación de las audiencias, que generaran coproducción, que hicieran toda esta parte de lo que ya tanto Henry Jenkins como en su momento Carlos Escolari nos han dado como luces de por dónde podría moverse la transmedialidad, pero cuando hablamos de soft power, empieza la variable geopolítica, porque entonces quiere decir que ya no solamente estamos hablando de un producto, vamos a decir, hipermedial que se distribuye, sino que trae una intencionalidad geopolítica, estratégica, que lo lleva precisamente a meterse en el mundo de la comunicación para tratar de estar haciendo influencia cultural, política, económica, cultural, es decir, distintas aristas por las cuales puede de alguna manera empezar a ser compartido un contenido, cambiando mentalidades, ideologías, comportamientos. Y si a eso le sumamos que hoy nuestra invitada nos dice que ya es una estrategia de diplomacia por parte de la industria del anime japonés, pues habrá que ver qué maravillas nos va a compartir Clara Cisneros, quien ha estado ya en múltiples ocasiones con nosotros, anteriormente, como siempre decíamos, como maestrante. Hoy ya está, no como maestra, sino ya como doctora Clara Cisneros. Qué gusto verte, Clarita, qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Al contrario, el gusto es mío. Justo este proyecto lo debo a ustedes como especialistas. Primero, un gran agradecimiento a la Universidad Anáhuac porque hoy es mi casa. Y también el espacio brindado sobre todo por la Finisterra, que es un grupo de investigaciones que está en la Universidad Nacional Autónoma de México y que se dedica a la investigación de industrias creativas donde ha tenido cabida el anime, el videojuego, la lucha libre, entre otras variables de consumo que han tenido un crecimiento prolongado hoy con la era del streaming. Por supuesto que agradezco la invitación del doctor Alex Novelo, quien ha contribuido también bastante a esta línea de investigación, y al doctor Jorge Hidalgo, que pues desde maestría y doctorado, los avances de su investigación han impactado significativamente para que hoy pueda tener este grado. Entonces yo súper agradecida y en el momento en el que me indiquen, con todo gusto puedo iniciar. Gracias, Clara. Pues vamos a hablar un poquito también de tu trayectoria. Le voy a pedir al doctor Alejandro Novelo que nos comparta precisamente parte de lo que ha sido tu gran trayectoria, que aunque te ven muy joven, pues ya traes ahí un trayectito andado con nuestros colegas precisamente de UNAM de la Finisterra. Entonces, Alex, ¿quién es Clara Cisneros? Pues sí, antes que nada, igual, ¿no? Manifestar el gusto de tenerte aquí, Clarita. Los que te conocimos desde tus inicios en maestría, ¿no?
tenemos el gusto de ver cómo has crecido en todos los sentidos, ¿no? Académicos, intelectuales, de investigación. Y efectivamente, más allá de que eres una mujer muy joven, pues eres una mujer brillante, Carita, ¿no? Tus ideas siempre son innovadoras, y tus tesis de maestría, doctorado, ¿no? Que son las que hemos podido compartir, son muestra de ello, ¿no? Y por supuesto que es un gusto tenerte como colega aquí en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Vas a sumar muchas cosas y me parece que los alumnos van a llevar grandes conocimientos. Pero bueno, pues vamos a hablar de la doctora Clara Cisneros Hernández, ¿no? Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, se acaba de doctorar literalmente Clara, maestra en comunicación y es licenciada en diseño y comunicación visual por la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. La maestría y el doctorado los realizó en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con orientación en comunicación. Y nuestra invitada cuenta con una trayectoria como docente de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para la licenciatura en comunicación en el área de especialización de producción audiovisual. Es profesora de cátedra de la Universidad de Anáhuac, México, para la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para la licenciatura de Arte Digital. Ha coordinado en conjunto con el doctor José Ángel Garfias Frías diferentes publicaciones dictaminadas tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan Animación y Comunicación, Estrategias para Prácticas para la Producción de Proyectos 2025 y Reflexiones sobre Videojuegos Educativos, Aproximaciones al Estudio de los Videos Games, también del 2025 para la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del grupo de investigación La Finisterra, especializado en industrias creativas. Las líneas de investigación de la doctora Clara son narrativas transmedia en manga, anime y videojuegos, industria de la animación, soft power, diplomacia intermedial y nation branding como procesos de comunicación, industrias creativas y culturales. Pues nada, es un gusto que hayas aceptado la invitación, es un gusto que estés compartiendo este espacio con nosotros. Y pues bienvenida y espacio, cámaras, micrófono, todos son Con tuyos. todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero empezar diciendo que esta es una industria en la que siempre he creído y que tiene ya bastantes años en el mercado internacional. Podríamos contar ya más de 60 años de vigencia prolongada y quiero comenzar, no sé si pueden ver mi siguiente diapositiva. Eh, Sin problema. Ok, Sin problema. perfecto. Entonces, yo quiero hablar un poquito del preámbulo sociohistórico previo al año 2000. Resulta que hay un cambio muy interesante en las relaciones internacionales. El contexto es una globalización muy acelerada, la consolidación de modelos capitalistas neoliberalistas y también un auge de medios de comunicación globales que tienen una expansión por vía del Internet. En este precepto, Joseph Nye, un teórico de relaciones internacionales, plantea el concepto de hard power, un poder basado en coerción, fuerza militar, presión económica, que era muy predominante en potencias como Estados Unidos, Rusia, China, que en este orden internacional estaban teniendo un cambio en el orden político. Entonces, ahí también surge el llamado soft power, un poder suave que influye en la cultura, en los valores, en la tradición simbólica que se transmite a partir del el patrimonio. Y esta es una gran referencia para el modelado de la marca nación. Hay que decir que sí o sí, en 1999 se impulsa la conocida ola coreana Hallyu y este es un referente de expansión global de la cultura popular surcoreana, que sobre todo tiene impacto en el K-pop, los dramas televisivos, el cine que comienzan a expandir y tener un ascenso industrial que busca una estabilidad económica frente a la globalización. Ahí es donde Japón en el 2003 diseña también una política exterior en conjunto al Ministerio de Economía, Comercio y Industria. El precepto es internacionalizar la industria de contenidos, fortalecer esta regulación económica porque tanto China como Corea son sus principales competidores. Entonces, finalmente es en 2010 donde se crea la Oficina de Promoción de Industrias Culturales, también conocida como la Oficina Cool Japan, que busca la intención de incentivar a la industria cultural turística, abarcando sobre todo desde pequeñas hasta grandes empresas.
El término Cool Japan es una estructura que se homologa a partir de 2012. Es diseñada por el Ministerio de Economía, Comercio y Industria. ¿Para qué es diseñada? Para articular políticas públicas y privadas que promuevan la cultura japonesa a nivel global. El subtexto tiene que ver con sus industrias, ¿vale? El subtexto busca que hay una interconexión que ayuda a que bienes, productos y servicios sean percibidos como atractivos, deseables, culturalmente influyentes. Por eso su nombre es Cool, Cool Japan, hacer denotar esta presencia agradable con el extranjero. Entonces vemos aquí una tendencia de soft power. El término soft power refiere a todos estos recursos que utiliza un país como actor político para posicionar sus símbolos, sus prácticas, sus industrias y que éstas mantengan un intercambio con acuerdos públicos, tanto bilaterales entre dos países o multilaterales entre múltiples países que puedan ser benéficos a largo plazo. En este complejo, dentro del complejo del soft power, existe esta tendencia conocida como nation branding, marca nación, donde se refiere a un país como aquel que puede proyectar estrategias que sumen a su identidad dentro y al exterior. Entonces, no se trata de un conjunto de valores, expresiones y patrimonios, sino se trata de constituir un manifiesto de sus particularidades, representaciones con un carácter identitario consistente a largo plazo y que pueda tener beneficios tanto institucionales, políticos como económicos. En ese sentido, bueno, la diplomacia pública entra como parte de la estrategia de marca-nación, que se entiende justamente como este proceso en el que el gobierno comunica ideales, valores, objetivos con audiencias nacionales y extranjeras, buscando también implementar la comprensión, la afinidad del valor de la nación. Asimismo, vemos que Japón ha articulado un gran liderazgo político a partir de la diplomacia pública, porque en esta lógica, nace otro tipo de diplomacia que es interesante, la conocida como diplomacia hipermedial. Es una evolución en el que el proceso de comunicación busca un impacto donde el mensaje no se replica solo de manera institucional o gubernamental, sino que múltiples plataformas digitales, entre ellas las redes sociales, se interconectan para lograr ampliar un alcance y que optimice obviamente la comprensión del mensaje en el contexto global. ¿Vale? Cabe destacar entonces que la tendencia de la diplomacia pública inicia con Shinzo Abe y bueno, con sus predecesores en esta mancuerna para formar la diplomacia hipermedial de Cool Japan hasta la actualidad con la ministra Sanae Takaichi. Eh, es importante o cabe destacar que a nivel institucional, esta renovación política es oficiada por la sede de Estrategia de Propiedad Intelectual. Hay una renovación muy tangible a partir del primer ministro Fumio Kishida, quien sí o sí busca un seguimiento de gestión que hoy se conoce como New Cool Japan Strategy. Lo que busca es una necesidad de ciclos de producción que sí inciten a un retorno de capital en ciertos sectores culturales e industriales, y esto busca también renovar estos fondos monetarios para la industria creativa del país. Em, en todo caso, como se observa, pues hay una estrategia interesante. Primero, el soft power es una sinergia entre gobernanza con diplomacia, ¿vale? Cada que llega un nuevo gobierno hay una renovación de estrategias diplomáticas, pero en sintonía desde 2012 a la actualidad, los puntos en común, los objetivos que describe Kaneko es, número uno, moldear una opinión favorable con énfasis en relaciones comerciales de alcance internacional. El segundo tiene que ver con potenciar el crecimiento sostenido del turismo local y del extranjero. Es decir, que el propio japonés visite sus regiones patrimoniales, pero también incentivar la visita del extranjero porque eso atrae una derrama económica que permite un equilibrio latente.
Asimismo, bueno, podemos ver que hay un impulso en gestionar una inclusión multicultural, es decir, que haya una participación de la industria del extranjero, pero también una coproducción con otros sectores. De hecho, hoy más que nunca, la industria del anime se ha beneficiado de animadores que han llegado a esta región y que permiten articular una, un tipo de unión latente entre profesionistas para que la industria siga creciendo. Bueno, asimismo, hay un fomento de industrias creativas que sí buscan llegar de la manera más eficaz hacia el exterior y que se respeten estos entramados simbólicos y que puedan ser un detonante de retorno a la inversión. También hay una gran adaptación de espacios turísticos, sobre todo a partir de la pandemia se han incentivado que estos lugares reciban inversión monetaria para contribuir o enriquecer el sector turístico. Y uno de los puntos muy importantes es promover la enseñanza del idioma japonés. De hecho, hoy si se investiga sobre todo algunas embajadas del mundo, muchas de ellas articulan una estrategia multilateral con Japón para incentivar este idioma y que esta comprensión cultural sea mucho más profunda. Por ahí también hay un modelo de desarrollo intelectual que tiene que ver sobre todo con la industria del anime, ¿no? Aquí ya es donde vamos a llegar al objeto de estudio. Primero, en esta diapositiva podemos ver las diferencias clave entre los tres conceptos articulados: soft power, marca nación y diplomacia hipermedial. En primer lugar, pues tenemos al soft power. Como ustedes lo escucharon, pues es esta capacidad de influir a través de la cultura, los recursos, las industrias y que estos generen una influencia geopolítica que se constituye como un eje a largo plazo. Entonces, el soft power es un tipo de resultado que no es inmediato, sino primero posiciona sus industrias, su tecnología, sus técnicas, sus valores, estilos de vida y así articula un atractivo por dos ejes. El primero y el más escuchado es el de la marca nación, que, bueno, tenemos una protección a la identidad nacional, una protección al patrimonio y que este patrimonio genere una imagen coherente hacia el exterior vinculado con la cultura y los símbolos. La temporalidad de una marca nación, a diferencia del soft power, es de mediano plazo. ¿Por qué? Porque responde a estrategias de gobernanza. Cada gobernanza que llega, por supuesto, la temporalidad o las variantes de nation branding, pues procuran adecuarse a la agenda política inmediata. Entonces, aquí dentro de la marca nación, concretamos que existe la diplomacia pública e hipermedial. Sobre todo la diplomacia hipermedial tiene una tendencia de comunicación digital, por lo que su progreso es, o la capacidad de constituir una campaña de este tipo, es generar interacción entre plataformas con diferentes audiencias. Lo que observamos entonces es que la diplomacia hipermedial se suma a la marca nación como una estrategia inmediata a corto plazo. Por lo tanto, aquí vemos un enfoque en el que tanto el soft power se ve vislumbrado con estas dos variables, marca nación y diplomacia, para articular entonces una comunicación digital. En cuanto a recursos, bueno, vemos que el soft power utiliza herramientas como la diplomacia, la exportación de contenidos, mientras la marca nación, bueno, obviamente impulsa el patrimonio, la cultura, el turismo y de ahí deriva la variante hipermedial. La diplomacia hipermedial entonces se apoya en plataformas digitales con estrategias en el que aquí sí vemos industrias de contenido que se suman, incluso se suman influencers para tener esta participación activa y una réplica, incluso fan-made de los consumidores. Vemos entonces que el soft power se dirige principalmente en la variante de gobiernos, instituciones y público nacional y global. La marca nación apunta al público nacional y extranjero y la diplomacia hipermedial lo que busca es una audiencia interconectada entre redes digitales con interacción constante. Finalmente vemos que esta característica pues va de largo a mediano y corto plazo. De forma conjunta, estas tres operan para articular una estrategia integral de posicionamiento global. Vale. Entonces, siguiendo con este cometido, algo importante que quiero mencionar y que empecé justo así, es que
Japón tiene una tendencia de crecimiento en la industria del anime desde los años 50. ¿Qué pasa? Termina la Segunda Guerra Mundial y hay una nacionalización de la principal emisora conocida hasta la fecha como NHK. Y bueno, esta apertura de canales de transmisión permitió el fomento a diferentes producciones, entre ellos la animación. Aquí es donde en 1956 llega Toei Doga, mejor conocida por nosotros como Toei Animation. Lo que hace Toei es establecer que el mundo del manga, que ya era muy conocido como este tipo de narrativas gráficas difundidas en Japón, bueno, sufrió una adaptación hacia formatos fílmicos y televisivos. Ahí entonces vemos una integración que permite que esto se constituya como un híbrido. La industria del anime es una industria cultural y una industria creativa. A partir de los años 60, el trabajo del autor Osamu Tezuka permite llegar este tipo de producción a todo el mundo. Por lo menos podemos conocer que Astro Boy es la primer obra transmedia que logra trascender la barrera a partir del subtitulado y el doblaje. Y ahí en este despunte pues habría paso a nuevos animes, a que fueran conocidos por el mundo. Y aquí entendemos que el término anime es la contracción de la palabra animation. Bien, entonces desde los 90 a los 2000 hay una amplia difusión de diferentes tipos de contenido. De hecho, se establece que llegan a entre 80 y 100 países y aquí se plantea un entorno económico un poquito triste. Hay una difusión ilegal de mucho de este tipo de contenidos que lamentablemente empieza a crecer con la difusión digital. Entonces, entre el 2010 y el 2020 se reconfigura la estructura de consumo. Aquí es donde llega el streaming y que es un canal latente que en el entorno licenciado es muy benéfico para el retorno de inyección de capital para estos grandes autores. Y después llega el famoso modelo narrowcast, que se puede traducir como retransmisión selectiva. Es decir, se crea una plataforma eficaz para dar sustento a este tipo de contenidos. Y bueno, la más famosa en la escala internacional es Crunchyroll. Entonces, tenemos plataformas especializadas que también hoy llegan a modelos simulcast, ¿no? La transmisión es simultánea, en el que podemos no solamente ver a la paralela contenido que se enlaza con Japón, sino que ya llega en un formato de traducción al menos y que, bueno, los acuerdos de licencia han sido tan adecuados que cada vez más se espera menos por el doblaje, lo que permite una localización activa. Entonces, el anime se consolida como este híbrido de industria creativa e industria cultural que, pues sí, entrelaza una producción simbólica con imaginarios que son representativos de Japón, pensémoslo. Hemos tenido muchas versiones de anime que se hacen fuera de Japón, que tienen otra lógica cultural y que obviamente pues la diferenciación tiene que ver con los entramados simbólicos que generan valor desde el país hacia el exterior con su patrimonio. Entonces, hoy vemos esta escalabilidad, esta lógica que es transmedia, ¿no? En este caso quiero hablar justamente de la escalabilidad del anime. Se ha logrado por una lógica transmedial. ¿Por qué? Porque primero tenemos uno de los formatos primigenios, que es la narrativa gráfica conocida como manga, que es un modelo de producción que puede tener cabida en el público y recepción. Entonces, si tiene una buena recepción, este es un primer filtro para que pueda llegar a la industria de la animación con un esquema un poquito más rentable. Esta es la primaria, pero una que sí ha escalado mucho en la industria del anime tiene que ver con los videojuegos. Muchas propiedades intelectuales que han logrado una escalabilidad interesante a nivel de transmedia de anime manga han logrado esta escalabilidad a videojuegos porque los videojuegos permiten una interconexión profunda con la obra y muchos de ellos también exploran líneas secundarias. Pero hay que decirlo, y esto lo habla Reina Denison, el primer
anime que se internacionaliza conocido como Astro Boy, desde el primer momento en el que llegó un formato de potencialización fue ampliar su imagen en bienes, productos y servicios. Y esto, pues a la larga también permite una apropiación simbólica. Entonces, hablamos que el transmedia es una expansión de un núcleo narrativo en múltiples medios. Cabe aclarar que este núcleo se va expandiendo en diferentes mediaciones, lo cual quiere decir que no se habla solamente de una adaptación cualquiera, sino que hay una extensión de la historia que aporta y que tiene un contenido que permite ensanchar los universos. Por lo tanto, bueno, esto nos lleva al concepto universo transmedia, trabajado, por ejemplo, por Susana Tosca y Elizabeth Klastrup. Ellas hablan de este sistema simbólico interconectado. El formato transmedia vive mucho por una obra que puede ser consumida autónomamente. Sin embargo, tiene que tener coherencia con el conjunto de otras mediaciones para permitir su amplitud en diferentes demografías y que los ideales no se pierdan en la comprensión. Por otro lado, una estrategia interesante es el cross media, que es el cruce estratégico entre medios. Por lo tanto, tenemos que cada anime que sale tiene un cross media en el que otros canales de difusión tienen un refuerzo del mismo mensaje, asegurando una coherencia de comunicación, asegurando una coordinación entre plataformas. Hoy más que nunca se sabe que esta alianza anime-manga es industrialmente rentable, pero que el videojuego ha permitido ser esta ventana que se mantiene activa con actualizaciones continuas que hacen que este transmedia sea ya no para una generación, sino que logre una transgeneracionalidad, ¿vale? Que múltiples generaciones encuentren un sentido simbólico en este universo transmedia. Entonces, parte importante, pues también es la apropiación de los sentidos simbólicos. Bueno, ahora sí, ya entendimos que muchos de los animes que veremos en los ejemplos que traigo, pues tienen una relación transmedia. ¿Por qué? Porque son diferentes generaciones que ya los consumen, que ya los conocen y que son parte de la identidad. Algo importante, hoy traje diferentes ejemplos de diplomacia, pero todos y cada uno de ellos son licenciados. Es decir, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria no puede utilizarlos a menos que haya un acuerdo de uso de licencia. Para esto hay algunos números que son un poco reveladores. Por ejemplo, Anime Japan ha expuesto en sus métricas que está aumentando el número de animes que de forma licenciada se están sumando a la experiencia institucional. Y bueno, se dice que todo inicia con también esta franquicia conocida como Dragon Ball. Este, yo quiero referir que muchos de los ejemplos que veremos pues tienen que ver un poquito con esta franquicia porque es uno de mis casos de estudio que he sostenido a nivel maestría y doctorado. Pero bueno, la Universidad Politécnica de Tokio hace un estudio etnográfico en 2014 y habla de diferentes sagas que en el imaginario identitario son percibidas como agradables. Es decir, que tienen ese subtexto de Cool Japan. Entonces aquí, entre las franquicias representativas, bueno, primero que nada sale Son Goku, catalogado como una de las figuras representativas de modelos de trabajo en equipo, cooperación, solidaridad. Por ahí también sale Luffy de One Piece, Doraemon, son, digamos que las franquicias que en este estudio etnográfico son las propuestas para poder ser parte de la identidad. Luego hay otro camino, un camino interesante que se da con la propiedad intelectual de Fungio, Doraemon como agente diplomático. En 2007 fue nombrado embajador oficial de la animación japonesa, esto por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con relación a que la licencia había llegado primeramente a más de 70 países en el momento del cargo. Lo que buscaban ampliar es el reconocimiento de un perfil de la animación que pudiera explorar esta condición de apoyo. De hecho, pensemos en Doraemon, que bueno, es un gatito robot. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchos animes que eran reflejo de la tecnología. La tecnología permite que Japón pueda innovar a nivel económico después de este trayecto que fue muy duro. Entonces, agentes como Astro Boy o Doraemon es una representación de la tecnología como aquella capaz de tener
espacio en la humanidad para sacar adelante a Japón, pero también ayudarlo de forma humanitaria. Entonces, en esta serie, pues vemos a Doraemon y Nobita, y bueno, este es un gatito robot que siempre ayuda a que Nobita pueda trascender o madurar mentalmente. Y vemos que, pues, por supuesto, por ahí en alguno de los ejemplos que están en pantalla, pues es un coprotagonista de acompañamiento al primer ministro Shinzo Abe durante la promoción de los Juegos Olímpicos, pues sí, en esta toma de posesión en Río de Janeiro tras el anuncio. Y esto es importante porque Shinzo Abe comienza a tener una presencia mediática, incluso por ahí pudimos ver que la representación se extiende a Mario Bros. Esto es un uso licenciado, vuelvo a repetirlo, entonces es un proceso en el que sí las licencias tienen que cubrir con ciertas características para poder tener un impacto a nivel institucional. Ahora, dentro de la división de industrias relacionadas con la información cultural, vemos este informe. Si tú revisas el informe, es totalmente técnico y habla de nuevas innovaciones tecnológicas que pueden potenciar a Japón con el mundo. Solo hay dos animes que son referidos aquí como parte de la innovación interesante que ha trascendido el mundo. Aquí encontramos dos títulos. El primero es un VR de Dragon Ball y el segundo obviamente es Pokémon Go. Eh, es interesante ver que el anime también, al trascender transmedialmente, pues lo que busca es ampliar su panorama tecnológico. Por eso es que sí, lo que se promueve es que la animación no está ahí solo porque sí, sino que a lo largo del histórico ha, pues sí, dado una promoción a innovaciones tecnológicas que se implementan a nivel industrial. Entonces, estos títulos se refieren dentro del listado tecnológico como aquellos de mayor posicionamiento tecnológico emergente, buscando entonces que la realidad aumentada y la realidad virtual sean parte corporativa a nivel industrial de Japón. Dando seguimiento también este es interesante porque en el marco del 31 aniversario del Tokyo International Film Festival, se supone que se muestra lo mejor que tiene Japón a nivel artístico. En este momento, pues ya ven que la industria del videojuego tiene un potencial muy grande, entonces se hizo una fusión en el que sí había un panorama cultural con este tipo de películas de arte, pero ¿por qué no también llevar a este festival un partido de exhibición de deportes electrónicos? Y en este caso, la exhibición tuvo que ver con Dragon Ball Fighters. Esto es importante ver una relación trascendental de Bandai Namco, que, bueno, en aquel momento fue la franquicia número uno en ventas, Dragon Ball, y por eso es de extendible. Esto dio catalización a que se sumara una liga sobre Estados Unidos que pudiera tener activaciones con los deportes electrónicos. Entonces es importante cómo el anime también se puede sumergir en esta variante que pues ha crecido o ha sido una tendencia de crecimiento interesante, sobre todo para la industria del anime, que pueda tener una escala competitiva capaz de trascender las barreras internacionales. Este ejemplo también es muy lindo. Ha habido múltiples franquicias que han tenido coproducción institucional. Esta fue una coproducción con el 50 aniversario del zoológico de Nihon Daira en Japón, y esto permitía hacer una incentivación no solamente a visitar el espacio, sino a referir cómo se puede mantener este tipo de especies de forma saludable. Incluso esta activación permitía que se conocieran las especies profundamente porque cada una fue catalogada con uno de los personajes de Dragon Ball, y esto permitió o ha permitido, no solamente con este ejemplo, ha sucedido con Pokémon, por ejemplo, tener una actividad latente con el ciudadano. También hay que hablar de esta coproducción institucional que trasciende las barreras. Sobre todo uno muy latente ha sido el impacto que han tenido franquicias como One Piece y Dragon Ball en el Festival de Macy's, o bien la presencia en diferentes trenes interconectados del mundo.
este tipo de activaciones o presencias de imagen licenciada. Para empezar, son totalmente institucionales porque si bien hay grandes intereses industriales, difícilmente se va a promover una imagen que no tenga grandes valores para el público internacional. Entonces vemos que, por ejemplo, en el Festival de Macy's lo que atrae es una derrama económica para este Festival de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero también hace que esta derrama económica llegue a Japón, permitiendo que este tipo de espacios abiertos sean multiculturales. En cuanto a licencias, una de las más trascendentes fue la de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021, donde el anime se suma como activo publicitario y mercadológico. Por supuesto, hablamos de anime que se conoce desde los años 60 como Astro Boy, de los 90 como Sailor Moon y Shin-Chan, hasta la trascendencia que tuvo Yokai Watch en los años 2000 y bueno, otros tipos de anime que son transgeneracionales y que están vigentes hasta la actualidad, como lo son One Piece, Naruto, Dragon Ball, como parte de los productos licenciados. De hecho, esto abre el espacio, por ejemplo, a que Sailor Moon participe con otro tipo de campañas de salud. Hubo una campaña interesante en el que se distribuyeron preservativos e información para pues mantener saludable al demográfico joven. Y este tipo de espacios también, bueno, ya dando trascendencia a otros ejemplos, hemos visto una tendencia a la amplitud de estos espacios de la memoria, ¿no? Muchas ciudades de Japón que no precisamente están, sobre todo en las ciudades supercosmopolitas, han tenido recepción de este tipo de estatuas. Em, y algo importante es que son recorridos culturales, son recorridos o espacios públicos que hacen homenaje no solamente a las figuras mediáticas, sino a lo que representan para la ciudad. Por ejemplo, en la prefectura de Kumamoto, esta es interesantísima porque Eiichiro Oda nace en esta prefectura. Y pues se distribuyeron 10 estatuas, pero no funcionan solo porque sí. Fue una estrategia de recuperación económica tras el terremoto de 2016. Esto permite que no solo sean espacios trascendentales, sino que haya una renovación económica para afectaciones. Esto, por ejemplo, también permite ser este tipo de recorridos, se les llama, o bueno, tiene un término Butai Tambo, que es un término interesante porque es un turismo de contenidos. Es decir, el extranjero o el local, el propio local, viaja a estos lugares para encontrar los sentidos simbólicos que vio en las industrias creativas. Incluso muchos de ellos toman capturas de la imagen que aparece en el anime o en el videojuego. Y yo quisiera poner este ejemplo porque Akira Toriyama también en el 20 aniversario diseñó para la ciudad este concepto visual, este imagotipo, y pues lo que buscó reforzar es el espacio a nivel comercial. E incluso, bueno, entró en un timing muy terrible justo cuando el autor llegó, bueno, había fallecido, entonces esto permitió, o sea, el propio fallecimiento incluso ayudó a que este espacio fuera reconocido porque, bueno, nace en este espacio. Y entonces, este tipo de preceptos institucionales los hemos visto continuamente. Pokémon tiene un festival de invierno exclusivamente para visitar este tipo de fauna. Entonces, vemos que puede ser incluso temático. Ah, quiero hablar también de este ejemplo que me parece muy importante. Ya voy hacia el final. Hay múltiples ejemplos, pero yo traté de tomar los más significativos. Generalmente cada 5 años hay naciones que buscan un espacio de
exposición para hacer un escaparate mundial en cuanto a avance tecnológico, avance de salud, de otras áreas de desarrollo. Entonces, Japón pues gana como escaparate este espacio Expo 2025 Osaka, que bueno, si tú ves el referente o el anuncio, se da con dos embajadores. Uno fue Hello Kitty y el otro fue Pikachu, que invitaban a esta Expo Mundial. La Expo, bueno, tiene antecedentes en Londres en 1800. ¿Y para qué sirve esta exposición que se da cada 5 años? Bueno, para impulsar la innovación y tecnología de múltiples naciones. Casi participan 130 naciones para esta proyección de branding, que no solamente es japonés, sino que es branding de espacio, como un espacio multilateral. Y en este caso, yo quiero referir al pabellón Natureverse. Es un pabellón que representaba a Japón y el concepto era Thank You Life. La conexión era directamente tres ejes: bienestar, gratitud y conexión humana. Aquí vemos los avances del pabellón son directos: salud, medicina avanzada, alimentación. Entonces se refirió a los símbolos de este pabellón a Astro Boy de Osamu Tezuka y a Blackjack de Osamu Tezuka. Les cuento, Astro Boy pues prácticamente es un robot que justamente nace después de la Segunda Guerra Mundial y que hablaba de este futuro tecnológico, pero es un futuro tecnológico con humanidad, porque la serie, bueno, a lo largo de todos sus planteamientos ha buscado referir que la inteligencia artificial puede llegar también a dos partes, ¿no? Una, la decadencia, o bien operarla como parte de una trascendencia humana. Entonces, aquí Astro Boy se fusiona con Blackjack, quien, si tú ves la animación, representa a la ética médica. Blackjack es un médico que en cada uno de los casos refiere la reflexión sobre los límites de la ciencia y cómo la ciencia debe ser utilizada con responsabilidad. Entonces aquí tenemos un híbrido simbológico entre lo tecnológico con la humanidad y cómo la humanidad ha trascendido por parte de arte, ciencia y tecnología, que de hecho son los tres ejes que son catalizadores de la animación. La animación no puede avanzar sin arte, sin ciencia ni tecnología que permita su innovación. Por último, quiero referir el ejemplo más interesante de 2026, sobre todo con una propiedad intelectual muy importante que a la fecha se ha rememorado como el manga más vendido de todos los tiempos, el manga de Ichiro Oda, One Piece. Entonces, sucede que en este año Chopper, uno de los personajes secundarios, es nombrado colaborador o embajador de Médicos Sin Fronteras. Y aquí ya vemos una alianza estratégica para visibilizar el trabajo médico. Si tú lees el manga, hay algo muy interesante en Chopper. Él proviene de un territorio donde abundan los doctores. Y aquí hay una controversia porque el manga te plantea, la medicina puede servir para democratizar, pero también llevar a este tipo de profesionales a la humanidad, y también puede haber un lugar o un límite donde esta medicina se controle y que pocos puedan tener acceso. Entonces, Oda nos plantea a través de este personaje, Chopper, que sí, que en contextos de crisis humanitaria hay una estrategia en el que Chopper busca una distinción con principios de seguridad. La medicina tiene que ser de acceso común, debe de tener un referente en el que intelectualmente sí se posicione y pueda tener un acceso, pero que sea solidaria, que estos discursos de salud y de seguridad humana puedan prolongarse y pues seguir comunicando con audiencias transgeneracionales. Entonces es interesante porque la propuesta es destacada, ya que hay muchos animes que incluso se podrían sumar a esta conciencia sobre la salud. Por ahí podríamos ver algunos como Doctor Stone, que también han tenido este tipo de injerencia interesante para interpretar incluso otros panoramas de la ciencia como la astronomía. En síntesis, bueno, estas propuestas son destacadas sobre todo porque logran una
diplomacia hipermedial que contribuye a esta marca nación. Estos embajadores son culturales y pues se traducen en valores humanos como la solidaridad, el trabajo en equipo, en este caso el cuidado sanitario, la ayuda sin distinción, entre otros que buscan una conciencia social que contribuya a un impacto mediático, pero también un impacto que es institucional. ¿Vale? Como reflexiones finales, quiero hablar de la propuesta Culiacán, que ha evolucionado a lo largo de ya más de 10 años. No solamente es una política cultural, es una estrategia integral que incentiva las industrias creativas. Y ahorita te hablé solamente de la industria del anime, pero ha sucedido también con la industria del videojuego. Por ahí hay videojuegos como Ghost of Tsushima que invitaron nuevamente a darle una revitalización a esta zona que nadie visitaba y que después se hizo incluso un mapa en el videojuego para poder llegar a estos espacios turísticos que también tienen una trascendencia no solo porque han logrado un posicionamiento mediático, sino que la estrategia transmedia ha logrado que se construyan estrategias discursivas turísticas que trascienden las fronteras, ¿no? Que mediante acuerdos comerciales e institucionales sí se puede lograr una cooperación internacional, donde temas como la seguridad, el desarrollo, la tecnología, la innovación, incluso el cuidado a la naturaleza se han visto, ¿no? Por ahí me faltó un ejemplo donde Dragon Ball viene al lado del Auditorio Nacional en México y el boot era totalmente de naturaleza. Entonces, se buscaba ampliar el cuidado de la naturaleza en los ciudadanos mexicanos, tratando de darle cabida a estos espacios naturales que hoy en día pues van un poquito en detrimento, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de estas narrativas no solamente es un mensaje que logra acuerdos de coproducción, sino que han logrado mediaciones culturales. Justamente hay que hablar de estos vínculos con una estrategia que sí funcionan de forma hipermedial, que trascienden o reducen las barreras culturales e ideológicas, porque mucho de este anime también llega a un formato de doblaje. Hace poco se invitó, sí, los embajadores de Japón en México invitaron a los artistas de doblaje que durante 20 años o más han sostenido la industria y la han llevado a la potencia dentro de Latinoamérica. Entonces contribuyen, sí, a una coproducción de percepción positiva que es capaz de tener una convergencia entre cultura popular, comunicación política, donde no se queda solo en lo simbólico, sino son efectos concretos en incluso ver la implementación de estrategias de seguridad, de estrategias de gestión de riesgos, de estrategias que finalmente destacan por una evidencia de capital simbólico. Entonces, estos casos analizados muestran cómo las industrias culturales no solo son un valor económico, sino que tienen un valor tecnoproductivo que ha fortalecido en su histórico el tejido social, ha incluso contribuido al desarrollo internacional, mostrando que la cultura es una herramienta clave para esta cooperación, que es una cooperación que no se queda en lo tangible, que es digital y que busca relaciones bilaterales y multilaterales a largo plazo. Por lo tanto, vemos que busca una influencia sostenible, busca una proyección de identidad que esté a la paralela de un crecimiento económico que siga inyectando espacios de reproducción cultural y que pues cada vez más se ha visto incluso una cooperación localizada por contenidos. Con esto también, pues les muestro un poquito de las fuentes de consulta que fueron halladas en esta propuesta. Y por aquí también son mis dos contactos, tanto para la Universidad Nacional Autónoma de México como para la Universidad de Anáhuac, que por supuesto es mi casa, entonces aquí a sus órdenes con todo gusto. Y en la Finisterra, como se escuchó, soy parte de un grupo de investigación propuesto por el doctor Ángel García Frías. En la Finisterra ustedes pueden hallar todo el contenido intelectual que hemos forjado a lo largo de más de 10 años y este tipo de contenido se va sobre las industrias de innovación más importantes.
animación, manga, anime. Ahí incluso tenemos el open source, hay contenido que ha logrado tener este espacio digital, entonces con todo gusto allí está a la mano de todos ustedes y pues yo quedo a sus órdenes si es que hay dudas acerca del proyecto de investigación. También agradezco mucho el espacio y pues aquí a sus órdenes. Pues un gusto, como siempre, escucharte, Clarita, y ver este recorrido que nos hiciste realmente fascinante y casi como de lección de un estado del arte, incluso para futuros investigadores que están realizando el hecho de ver cómo claramente nos fuiste construyendo el caso, cómo nos fuiste llevando de la mano. Creo que ha dado una serie de herramientas muy interesantes para quienes trabajan este tipo de temáticas y líneas de investigación, de ver cómo se plantea una investigación y una afirmación tan contundente como la que tú nos estabas dando de sí hay detrás de ello una estrategia de diplomacia hipermedial, si esto no es simple y sencillamente nada más una intuición que pueda tener un joven investigador, una investigadora que se ha ido consolidando en esta línea, sino es realmente un proyecto estratégico que se ha establecido desde Japón como parte de su lógica de expansión cultural. Y uno se preguntará seguramente las intenciones de fondo, Anita, porque como decíamos, cuando hablamos de esta parte de diplomacia, ¿no? La diplomacia sabemos que tiene varias intenciones, no es hacerse presente, es estar, escuchar, representar a un país culturalmente en otra instancia. Entonces, cuando uno habla de un diplomático, pues lo primero que piensa es como el representante de un país en un lugar en específico y va a ser su voz, sus escuchas y va a ser también parte de quien va a ser el proceso de mediación cultural con la instancia, pero también sabemos que parte del trabajo de la diplomacia en muchos momentos de la historia del mundo, pues no solamente era representar, ¿no? Sino ir filtrando los intereses de un país en otro país y esos intereses, pues a veces podrían tener una inquietud positiva, una inquietud negativa, podrían ejercer un grado de influencia o por lo menos de reconocimiento, validación ante un aliado estratégico que puede ser un país. En tu caso, y sería quizá mi primer pregunta, Clara, ¿tú qué es lo que ves que está detrás de estas intenciones? ¿Simplemente es hacer valer los principios e inquietudes culturales de la nación japonesa en el resto de países, bueno, en este caso de México, que es donde tú lo estuviste monitoreando? ¿O qué es lo que percibías que tenía como interés? Y si esa respuesta diplomática es generada por las audiencias, porque una cosa es que a mí me lleguen todos los contenidos de un país, de una nación, me compartan su cultura, sus valores, sus matices, y otra cosa es que yo los tome, me apropie de ellos, y qué hago yo como usuario, en este caso como fandom, ¿no? Audiencia activa, proactiva y con la recepción de los mensajes. Pues bueno, primero la estrategia busca tres ejes. El primero, por supuesto, es una identidad a largo plazo, pero esta identidad busca un posicionamiento industrial, tecnológico y técnico. Por supuesto que va de la mano a hacer trascender a Japón frente a la globalización, pero también frente a sus principales competidores, que son Corea y China, que sabemos que incluso recientemente tuvieron una alianza justamente cuando Donald Trump llega al poder, los países hacen una alianza para bajar aranceles y permitir un comercio activo de la industria de contenidos. Entonces, primordialmente va ahí, pero también es importante el formato de marca nación, precisamente porque no se pone solo en juego la identidad de Japón frente al mundo, sino de los propios locales. Hay un proceso de apreciación patrimonial que es muy importante y muy interesante, sobre todo para la marca nación, porque permite esta cohesión social desde dentro y que después va a potenciarse al extranjero. En ese sentido, pues el marco del soft power tiene que ver con las industrias que tienen mayor latencia. El ejemplo que he puesto es el del anime manga.
pero hay otros sectores industriales que también están catalizados. Podríamos hablar tanto de gastronomía, podríamos hablar del eje turístico, de la moda, incluso el sector automovilístico puede tener diferentes variables de posicionamiento industrial. Entonces, este esquema de comunicación es favorable primeramente para el país frente a este esquema de globalización y es un sistema de protección muy interesante, incluso de afinidad para el propio local. Y la segunda pregunta que se me fue por ahí, ¿cuál era? Perdón. El tema del cómo se da el proceso de recepción, realmente esta lógica que trae la diplomacia cultural y permedial que tú denominas aquí con ello, cómo es recibida por las audiencias, realmente sí se da ese proceso de apropiación cultural o simplemente es identificación con una marca, el seguir algunos patrones, llegar a esas lógicas de consumo, pero no se llega a ser un proceso de inmersión profunda en el usuario. Ah, perfecto, sí. Me encanta la pregunta porque justo todos los ejemplos que puse son totalmente licenciados, totalmente institucionales. Todos fueron con un trato de licencia para respetar tanto a la identidad de Japón como a la identidad de marca. Y este uso mediático hipermedial comienza desde un eje institucional y por supuesto que hay una apropiación de contenidos. De hecho, hay documentos explícitos del gobierno de Japón que dice o sea, nosotros tomamos al anime y al manga y a los videojuegos porque previo a que naciera la marca Nación ya tenían un sustento de posicionamiento a nivel industrial, ya eran reconocidos. Entonces, que se sumen solamente es consecuencia de una vigencia prolongada en el imaginario, que por supuesto, como lo diría Jenkins, ¿no? Una parte importantísima y fundamental de los procesos de transmediación es la apropiación del fan. El fan lo apropia este tipo de contenidos y hace que los símbolos sigan creciendo y bueno, llevando otro tipo de implementos. Por eso es que no metí, hay muchos ejemplos de diplomacia, incluso hay donde han tomado estas licencias para hacerlas parte de proyectos que no del todo son licenciados. Entonces, por eso es que me fui sobre esta plena vía, donde ya Anime Japan dice sí, o sea, el gobierno invierte anualmente entre el 1% a 2% en estas licencias para utilizarlas a nivel institucional, no solamente porque son reconocidas en el territorio, sino porque el extranjero tiene una identidad sobre ellas y no son cualquiera, no pueden ser todos los animes que llegan al extranjero, sino aquellos que sí están relacionados a un vínculo simbólico profundamente enraizado en una comunidad. De hecho, si tú piensas en animes como Dragon Ball, como One Piece, como Naruto, muchos de ellos tienen una característica de internacionalización. Dentro de sus propias narrativas, se incluyen personajes de otros contextos culturales. Pensemos en la versión live action donde Iñaki Godoy es, bueno, de ascendencia mexicana y está presente ahí. O, por ejemplo, quien interpreta a Zoro, que es de origen español, ¿no? O sea, la tendencia de uso también, pues, busca estos referentes que puedan ser cabida o puedan dar cabida a ese extranjero que también forma parte del núcleo simbólico y que está invitado a tener este espacio. Entonces, justo por ahí va la dinámica. Excelente, gracias, Clara. Alex. Pues nada, pues primero agradecerle por esta charla, ¿no? Tan interesante, por pues sí, esta clase magistral de cómo hacer investigación, ¿no? Sobre temas complejos, innovadores, etcétera, etcétera. Y pues yo me quedaba pensando en las implicaciones teórico-conceptuales que nos presentaste hoy, ¿no? Para construir un objeto de estudio que pareciera alejado, ¿no? De los temas de comunicación de repente tradicionales, pero que en la práctica está más vigente que nunca, ¿no? Hablabas de este soft power, ¿no? Pero después hablabas de la importancia de las industrias culturales, ¿no? Las industrias creativas, estos conceptos que son fundamentales, ¿no? Para el estudio de fenómenos como los que tú estás planteando, como en el ámbito de los videojuegos, etcétera, etcétera. Y me quedaba pensando efectivamente, en animes como Dragon Ball, ¿no? Y ahora que te escuchaba como instrumento de experiencias culturales, ¿no? Con que tiene un impacto en el fandom, no solamente nacional, sino internacional.
y ver la construcción tan compleja que hay, por ejemplo, en Dragon Ball Z, ¿no? Que es de las que ahora estoy reviviendo porque mi hijo los ve, ¿no? Los que yo consumía cuando era más joven, ahora mi hijo está viendo Dragon Ball, y empezamos a ver todos estos cruces, sumamente interesantes de personajes de otras regiones, cómo conviven, cómo negocian, ¿no? Cómo establecen relaciones, cómo llegan a acuerdos, cómo colaboran, cómo de repente pareciera ser que los Saiyajines no tienen poco nada que ver con los que vienen de Namekusein, ¿no? O con los que están en la propia tierra, etcétera, etcétera, y de repente encuentras un entramado sumamente interesante de relaciones diplomáticas, ¿no? Que las vives, las observas de manera clara y precisa para tomar acuerdos, decisiones y decir, vamos a organizarnos para hacer frente a esto, ¿no? Entonces, me quedaba pensando en el impacto, ¿no? Que tiene este tipo de productos culturales, así como los supercampeones, ¿no? Y N cantidad de productos que ahora estoy recordando que han tenido un impacto sumamente internacional pero sobre todo han tenido un impacto en el fandom, tú lo dijiste, ¿no? El fandom se convierte en este gran universo, ¿no? De personas que son los que realmente nos llevan a nuevas fronteras, a nuevos productos, a nuevas apropiaciones, y me parece que nos dejas un montón de dudas y de cuestionamientos que nos darían para dialogar, pero también me da mucho gusto que estés ahora en la universidad con nosotros, porque los alumnos de dirección de empresas, de entretenimiento, por ejemplo, que están pensando en estos temas, pues se van a encontrar en ti una persona que los podrá, ¿no? Guiar y les podrá ayudar a aterrizar estos temas. Y lo que me lleva a plantear solamente una situación en este momento, Clarita. ¿Qué es lo más complejo? ¿Qué fue lo más complejo metodológicamente y teóricamente que enfrentaste para construir esta investigación, ¿no? Porque, insisto, es sumamente complejo lo que nos platicaste hoy, está sumamente claro, estructurado, pero la complejidad que hay detrás, que Jorge, bueno, acompañó en esta tesis doctoral, me parece que es trascendente comentarlo, ¿no? Yo creo que lo más complejo es que muchos de los números activos del soft power no están a visibilidad del público general. Entonces tienes que buscar y cotejar entre las diferentes gobernanzas para ver cómo se amplió el impacto, porque sí hay informes de lo que buscan trascender. Ay, perdón, se me cerró. Bueno. Sobre todo que el estado de la cuestión re- recibió una renovación activa porque en un periodo de, ¿qué te gusta? 10 años hubo 4 ministros que cada uno, aunque tenían los mismos polos industriales, pues cada uno de ellos veía la manera de incentivar o catalizar diferentes estrategias. Creo que eso fue lo más difícil porque los propios teóricos, el propio Simon Angel, que hace como su estadístico de las marcas naciones, pues no solamente toma en cuenta cómo es que impactan este tipo de industrias creativas al extranjero. Se está metiendo con cosas de gobernanza, tecnología, educación. Es un complejo que va mucho más allá de solo pensarlo en una dimensión, o sea, ya pensar en un posicionamiento educativo, ¿no? Como ver al idioma como un eje trascendente a posicionar. Tú hoy te metes a la Embajada de Japón en México y vas a encontrar diferentes estrategias donde dice, aprende idioma japonés con manga, ¿no? Y este atractivo se suma sobre todo a un complejo donde ya Japón no solamente compite consigo mismo, ¿no? Hay anime hecho en Estados Unidos, hay anime hecho en Corea, hay anime hecho en China, que son un posicionamiento ya latente y que la suma y que el estilo visual puede ser un referente muy continuo, pero que lo que le da una diferenciación, por supuesto, sí o sí, es la cultura. Y hoy más que nunca, pues Japón está viviendo un proceso de coproducción muy interesante porque tú difícilmente cualquier animación que vas a ver al cine, ¿no? Que tiene una propuesta, tú te fijas en los créditos y muchas veces ves industria de la animación coreana fusionada con Ujú. algunos animadores de Estados Unidos, de Japón, de España, ¿no? Y cómo este tipo de productos, pues, contrario a diluirse, tienen un referente que trasciende simbólicamente por el transmedia.
porque series, cada que te metes a Crunchyroll ves que ya llegaron muchas series, pero generalmente el formato transmedial les hace tener una perspectiva de amplitud muy buena para mantenerse en el imaginario colectivo. Y creo que por ahí está uno de los grandes retos, ¿no? Ver qué pasará a futuro con esta sobreproducción de animación que hoy más que nunca se ve en canales de streaming, porque sí, la tendencia de animación en este bloque de 5 años ha tenido un crecimiento muy grande. Entonces, por supuesto que este tipo de formatos institucionales permiten una legitimación para esta industria que tiene un volumen muy grande de competición. Por ahí está. Muchas Este, gracias. vamos a encontrar ahorita a Alex en formato anime, ¿no? Como parte también de esos impactos culturales que ya están viendo. Por aquí ya empiezan a llegar preguntas, Clara. Litsi Trejo, Litsi, si quieres abrir tu micrófono y tu cámara para que te escuche directamente Clara, te lo vamos a agradecer. Ya tienes ahí abierto la posibilidad. No sé si Litsi sigues por ahí. Si no, en lo que abres micro y cámara. También está Francisco Salinas. Francisco, también si quieres compartir tu comentario, ya pueden hacerlo. Creo que ya los perdimos a los dos. O se los llevó el No, otro. ahí No, están. aquí Sí, estoy. Ahí está, perfecto. Sí, Adelante, Paco. Qué gusto gracias, saludarte gracias. también. Oye, pues muchas felicidades. La verdad no sabía que pues era todavía todo un esfuerzo y una estrategia de políticas públicas pues de un país para trascender internacionalmente en política, diplomacia y todo esto. Felicidades. Yo me quedé en Astro Boy y en el cine de Hayao Miyazaki, pero no, no fui muy fan de Dragon Ball como aquí, como Alex, pero bueno. Oye, me ha llamado mucho la atención que este fenómeno de apropiación de diferentes culturas del personaje de One Piece como punta de lanza de toda una generación para oponerse a regímenes populistas y autoritarios. Este, me puse a ver la nueva serie de Netflix sobre One Piece, pues, para ver de qué se trataba. Y la verdad es que tiene contenidos bien interesantes, ¿no? Me gustaría saber tu opinión de este tipo de apropiación por parte de una generación Z y que, bueno, utilizan hasta la bandera del personaje principal de One Piece para todo este tipo de cosas que, pues, ha trascendido, ¿no? Incluso en México. Y felicidades. Muchas gracias. Justo ahí vemos un ejemplo no licenciado, ¿no? Un ejemplo de apropiación del fan. Y algo que tengo que decir que es trascendente, sobre todo en esta data, es que no solamente es la generación Z, o sea, si nos ponemos a pensar, One Piece ya lleva por lo menos con nosotros ya casi 20 años, un poquito más. Entonces, no solamente hablamos de una generación, ya este anime es transgeneracional y muchos de sus valores, pues sí, apelan, es que en el anime manga, pues sobre todo se ven diferentes polos de gobiernos que están corruptos o de sistemas que no funcionan. Entonces, sobre todo, por ahí va la idea, ¿no? Que es una crítica acerca de cómo estos sistemas pues deberían ir en beneficio humano. Por eso es que se ha apropiado como un sentido simbólico. Ahora, que estas diferentes generaciones la lleven en su imaginario no solamente es cuestión del manga y del anime, también tiene que ver incluso con el videojuego y cómo ha llegado a diferentes polos, tiene su propia línea de videojuegos, ha participado con Fortnite. Esto le permite ser un extensible de interpretación, propiamente lo que acabas de decir, ¿no? Con el live action, que permite retomar este tipo de obras y llevar a un contexto que es internacional, ¿no? Entonces, por ahí sí vemos un sistema de apropiación. Yo no estoy muy de acuerdo en que se utilice de forma violenta, ¿no? Sobre todo porque los ideales de Oda, a pesar de que, bueno, se puede decir muchas cosas de la obra, lo primero que pone Oda sobre la mesa es un trabajo en equipo. No hay una trascendencia
más que un trabajo en equipo que permite que todos los héroes puedan salir adelante, la solidaridad del trabajo en equipo. Entonces, justo esta apropiación puede caer en una tendencia de un cambio muy importante, por ejemplo, utilizar a Chopper para Médicos Sin Fronteras y poner este mensaje de salud, de integridad, entre países. Y pues ya el otro esquema habría que ir caso con caso, ver la tendencia, y sí, esta bandera de apropiación del el conocido Jolly Roger, pues sí es una bandera que puede sumarse a una causa, pero una causa de trascendencia social. Entonces, consideraría yo que hay diferentes generaciones y que cada generación pues le da un valor a Luffy, no porque solo es Luffy, ¿no? Sino porque cada miembro del equipo ayudó a trascender frente a cualquier tipo de circunstancia en el que las condiciones no favorecerían. Entonces, considero que va más por esa línea y las veces que ha sido utilizado Luffy para una promoción institucional, siempre, siempre, siempre van en beneficio de innovación social. Así es. Pues muchas gracias, felicidades. Gracias. Y nos dice que no puede abrir su micrófono y cámara, pero nos dice aquí, muchas felicidades, doctora Clara Cisneros, fue muy interesante y clara. Es destacable cómo el ánimo reduce barreras culturales al generar narrativas accesibles y emocionalmente resonantes, lo que evidencia su papel dentro del soft power y de las estrategias hipermediales mencionadas. En lo personal me llamó mucho la atención porque, aunque no tenía un conocimiento profundo del tema, crecí rodeada de estos contenidos a través de la publicidad, lo que hoy me permite verlos desde una nueva perspectiva. Ahí está el comentario de Litsi y Nora tiene una última pregunta. Adelante, Nora. Gracias, Jorge. Gracias, Clara. Súper interesante realmente para mí también este enfoque de la parte de que es toda una estrategia, me parece muy, muy interesante. ¿Qué opinas de esta serie que se llama Invincible, que es de Estados Unidos, que está un poco tratando de emular, creo, un poco sobre todo el seinen manga, como algunas como la Berserk, o sea, que son mucho más agresivas, y es esta apropiación, pero va con otro sentido? ¿Cuál es tu opinión sobre esta serie? Porque la veo con muchísima penetración entre los jóvenes, Ah, muchísima. ok. Bueno, para empezar, quisiera decirte que esta apropiación también del estilo visual, pues más allá de Invincible, ha existido tiempo atrás, ¿no? Sí, sí. Si pensamos en Macros, Robotech, por ahí vemos que un Ujú. contenido japonés que llega en los Sí, años 80 es adaptado a una versión. Por ahí también tenemos un Transformers de los años ok. 80 Sí, que tuvo una adaptación tanto japonesa como una adaptación estadounidense. Entonces, en cuestión del sentido de la ampliación visual, pues sí, hemos visto múltiples ejemplos de un tipo de animación que incluso es coproducción. Hace poco en Netflix también hubo la versión anime de Scott Pilgrim, que es una propiedad intelectual, por ahí está ujú, Castlevania. Entonces, el referente industrial del manga ya es como un tipo de estética visual aceptada. Sin embargo, lo que si se hacen estudios de identidad discursiva, lo que trasciende es el impacto narrativo de la obra, lo que sí, la obra quiere expandir a nivel ideológico, ¿no? Entonces, Japón no está en desacuerdo, ¿no? Ha tenido diferentes coproducciones hasta con China, con Corea para lograr esto. Por ejemplo, el propio Dragon Ball, no sé si sepas, pero pues su origen es una historia es, china sí, que terminó siendo adaptada por el japonés, ¿no? Entonces, lo que trasciende prácticamente es el discurso. Es lo que podría decir potencialmente. Hoy vemos más que nunca una coproducción entre animación. Entonces, los valores mediáticos también tienen que ver con su recurrencia, ¿no? Sobre todo se ha establecido, por ejemplo, que hay ciertas series que obtienen valor siempre y cuando tienen un intercambio en la comunidad. Entonces, este ejemplo de ujú, Invincible es uno, pero que también está, por ejemplo, muy asociado con la industria del superhéroe, ¿no? sí, Este tipo de hibridaciones que vemos latentes a nivel técnico, pues, considero que lo importante de ahí es cómo el panorama industrial permite que sí,
el consumo esté latente por lo que comunica, ¿no? Entonces, por ahí mencionabas a Berserk de Kentaro Miura. Yo también pondría matices ahí porque, bueno, hay obra, voy a tratar de explicarlo lo Eso. mejor que se pueda. Como diría Guillermo del Toro, la animación no es un género, la animación es un panorama de técnicas que funcionan para comunicar. Y en este panorama de técnicas, la animación, desde el origen de la industria, ha sabido hacer algo. Y eso es tener diferentes géneros de consumo, diferentes demografías. Hoy el catálogo, tú te puedes dar cuenta que puede ir para hasta pequeños infantes hasta adultos. Lo que sucede es que Japón lo moduló desde muy temprano para adultos, ¿no? La animación para adultos siempre estuvo vigente en su catálogo. Incluso había animaciones que eran para periodos Gekiga, que hablan de animación histórica, ¿no? Entonces, yo creo que matizaría ahí porque la oferta de contenidos no a veces tiene un discurso latente. En el caso de Berserk de Miura, muchas veces habla de, pues sí, de un individuo que internamente tenía luchas con una maldición y entonces muchas veces este tipo de violencia que es explícita, pues está matizando con una superación, ¿no? Y esta superación muchas veces tiene un eje histórico. Entonces, por ahí yo Por ahí. dejaría de pensar que la animación solamente iría a un demográfico, sino que hoy más que nunca es un contenido, un catálogo que puede ir a diferentes consumidores. Ok. Muchas Gracias, gracias. Nora, gracias, Clara. Alex, para ir cerrando por ahí, tenemos Listo. justo pues que agradecerle muchísimo, como siempre, a la doctora Clara Cisneros Hernández por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Clara, de verdad, qué gusto fue escucharte, un placer escuchar este recorrido que nos diste por la transmedialidad y el soft power, diplomacia hipermedial en la industria del anime japonés. Gracias por haber estado aquí en el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Gracias. Oh, Muchísimas gracias a gracias. ti. Gracias. Alex, ¿qué tendremos próxima semana? Próxima semana regresamos a nuestro horario tradicional de las 12 del día y tendremos una charla que se titula La inteligencia artificial como tecnociencia en México, condiciones sociales y materiales de producción, que tendremos el gusto de escuchar a la doctora Gabriela Suet, que es postdoctorante en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Wow. Así es que no se pierdan también a la doctora Gaby Suet, que va a estar con nosotros próxima semana, mismo espacio, no en el mismo horario, vamos a estar a las 12. Recuerden, vamos a empezar en nuestro horario tradicional y les agradecemos a todos los que estuvieron el día de hoy aquí sintonizando este espacio, escuchando, dialogando, conversando sobre temas de comunicación, inteligencia artificial. Gracias, gracias por habernos acompañado, gracias a quienes estuvieron aquí, gracias Jennifer por tu comentario también que nos Gracias. dejas en el chat por ahí. Y gracias, Clara, por haber estado el día de hoy en esta tu casa. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos próxima semana. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bye bye.